buenos días Madrid, muy buenos días España, muy buenos días a todos los que nos escuchan por la internet. Estamos comenzando el programa de la Iglesia Mejora tu Vida del pastor Oscar Pérez y de la pastora Carmen Escudero. Muy buenos días Pilar Jiménez. Muy buenos días pastor, muy buenos días querida radio audiencia. Amén. Que nos estáis escuchando por la FM 101.5 del dial. Amén. Muy buenos días queridos hermanos de todas partes del mundo. Bienvenidos en este nuevo día a nuestra radio Impacto Kairos, la mejor radio del mundo. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Está con nosotros también una cubana de esta mañana que vamos a estar entrevistando, Luisa Rodríguez. Luisa, aproxímese del micrófono y doctora y nos salude a la radio audiencia que nos escucha en este instante por todos los países del mundo. Ante todo doy gracias a Dios de poder estar aquí en estos momentos. Gloria a Dios. Y doy gracias al pastor y a mi amiga Pilar de poder estar aquí y poder dar un testimonio de lo que ha hecho Cristo en mi vida. Amén. Que ha sido hermoso. ¡Qué bendición! La doctora Luisa Rodríguez Grillo es licenciada y doctora en Derecho, es homologada en España, diplomada en Publicidad, profesora de la Universidad de La Habana y también de la Universidad de Carlos III aquí en Madrid. ¡Oh, qué bendición! Es realmente un currículo muy importante y aún más para un cristiano, ¿no? Amén. Porque muchas veces menospreciaron a los cristianos y dicen que los cristianos no tenían cultura, no tenían estudio, pero yo glorifico al Señor cuando veo personas realmente con capacidad, con este currículo. Vamos comenzando entonces conversando despacito con Luisa Rodríguez para que ella comience a contar su vida, su testimonio. Pilar, ¿ya puede comenzar? Yo quiero preguntarte, querida amiga, preciosa doctora, hermana en Cristo, ¿cómo fue tu formación religiosa de pequeña? Yo quiero comenzar por tu más tierna infancia. Bueno, pues siempre Cristo estuvo presente en mi vida. Lo que sucede es que mi padre era evangélico, era bautista. En Cuba había varias iglesias evangélica, pentecostal, episcopal, bautista. Mi padre era bautista, algunos también. Mi madre no era evangélica, mi madre era católica a su manera, como lo eran la mayoría de los católicos en Cuba en aquella época. Es curioso porque la iglesia católica en Cuba era una iglesia de élite. Sí, no era como en el resto de América Latina, donde la clase media, la clase pobre íbamos a la iglesia. En Cuba iba a la iglesia a la clase media alta y a la iglesia católica. Los demás eran católicos en su mano. Entonces, bueno, en ese ambiente familiar, mi abuela, que no iba a la iglesia, tenía un altar en su casa y siempre en mi casa se respeta al Señor. Y los principios se me inculcaron fueron estos. Pero la formación mía religiosa fue débil en ese sentido, porque había ambigüedad. Yo iba a la iglesia católica el domingo porque era socialmente importante que acudiéramos a la iglesia, según mi madre, y a veces me iba a la iglesia evangélica, que iba con una tía mía que llevaba a la escuela dominical y yo me la pasaba de lo más bien. En la iglesia católica, pues en aquella época la misa era en latín, entendía muy poco, el sermón del cura, un cura catalán que había allá, pues tampoco me tocaba. Yo iba porque no me quedaba más remedio, pero realmente en la iglesia evangélica sí recuerdo de momentos muy lindos. ¿Y cómo influyó en ti, querida hermana, tu entorno familiar? Bueno, yo ante todo agradezco a Dios la familia que me dio. Fue una familia con unos principios intachables y creo que eso ha sido la mejor herencia que me han podido dejar. O sea, honradez, honestidad, humildad, misericordia. Yo recuerdo que en la casa de mi abuela siempre había preparado 2 o 3 sillas de más en la mesa
personas que no... Que se apuntaran al banquete. Que se apuntaran al banquete, que no tenían que comer y venían. Siempre había alguien de más. Y mi madre, pues estábamos siempre mirando obras sociales, acogía niños que se quedaban en la calle, los desparasitaba, los llevaba al médico y yo trataba de ubicarlos en alguna institución. O sea que eso fue lo que yo vi en mi casa de pequeña. Y por eso es que pues muchas cosas que a las personas que muchas personas no entienden porque me ven y dicen, ¿cómo puede ser así? Porque así me formaron. Amén. Muy importante la formación de nosotros, ¿no? Como niños, ¿no? Porque después llevamos esto adelante en nuestra vida como carácter, ¿no? Te veo así que tú tuvo una buena formación cuando era niña y joven, jovencita, mi adolescencia. Yo ahora oigo hablar del problema de la adolescencia y no lo entiendo porque yo tuve una adolescencia feliz. A mí siempre me gustó estudiar y yo entre que estudiaba y mi familia que me quería y eso, pues yo me sentía feliz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te quería preguntar, doctora, ¿qué impacto causó en ti la revolución cubana? La revolución de Fidel Castro. Bueno, pues yo era muy jovencita cuando triunfó la revolución y formada en estos principios de los cuales les he hablado anteriormente, pues la revolución en un principio, y valga la redundancia, se basó su ideología y su propaganda en que, bueno, la revolución era para acabar con los males sociales, con las injusticias, para que no hubiera pobreza, para que todos fuéramos iguales, tuviéramos las mismas oportunidades. Y de hecho, en un principio, pues se llevaron a cabo toda una serie de cosas que se correspondían con esta ideología. Por ejemplo, se puso la enseñanza gratuita para todos los niveles, eso fue bueno. Se rebajaron los alquileres, que también era un problema. La salud pública gratuita. La cultura se hizo accesible a todo el pueblo, porque por $1 cubano, que en aquel momento equivalía a $1, tú podías ir a ver el Ballet Nacional de Cuba, que es una de las grandes joyas que tiene este país. Preciosidad. Hasta un concierto de la Sinfónica, o hasta ver el Conjunto Folclórico Nacional, ir a un partido de béisbol, al boxeo, en fin, todo un dólar. Entonces, la gente joven que creíamos que esto se iba a mantener, que esto iba a crecer, que todos íbamos a ser hermanos. Un poco ahora cuando yo leo la Biblia y la vida de los primeros cristianos, yo imaginaba que nosotros íbamos hacia eso, a la igualdad, a querernos, a amarnos, a ayudarnos. Muy realista. Que el comunismo también nace, y el comienzo de él también tiene una visión medio mesiánica, ¿no? De vivir en comunión, de todos ser hermanos, ¿no? Quería te preguntar así, tú como Pilar, como yo, tuvimos una formación cristiana cuando éramos jóvenes y después prácticamente todos nosotros fuimos para la rebeldía o fuimos en dirección al Partido Comunista, ¿no? En nuestra militancia, en juventud y todo más. Entonces, quería te preguntar, ¿cómo fue una conversión casi al contrario? Tú vienes de una formación cristiana y se va al Partido Comunista. Sí, eso es interesante. Es decir, yo me apasioné con el ideario que Fidel Castro enarboló en los primeros momentos. Y ahora me doy cuenta que hice de él un ídolo. ¿De Fidel Castro? De Fidel Castro hice un ídolo. Yo recuerdo que cuando yo cumplí los 15, la tradición de los 15 años en América Latina, mi madre me regaló una cadena con un relicario. El relicario era en forma de un librito. Y en ese librito puse una foto de Fidel Castro. Entonces, pues empezó a hablar al poco tiempo mal de la iglesia. O sea, se emprendió primero una batalla contra la iglesia católica, con la cual yo no tenía ninguna afinidad, por tanto, eso a mí no me afectaba. Y poco a poco
pues empezó, no se hablaba de comunismo, pero sí se hablaba de toda esta cosa, de que todos íbamos a ser iguales y un día recuerdo que estaba yo reunida con unos compañeros de trabajo y empecé a trabajar para la Revolución Mejor. Eso te iba a preguntar, ¿en qué trabajaste? Sí, después les cuento. En esta época trabajaba en el Ayuntamiento de La Habana. Entonces, un día, pues estábamos en un grupo y ponen la Internacional. Y todo el mundo, ¡ay, mira la Internacional! Y yo pregunté, ¿qué es la Internacional? ¿Cuántas veces la he cantado yo? Sí, yo también. Vamos a explicar para la gente que nos escucha, la Internacional es el himno del comunismo a nivel mundial. Entonces nosotros en cualquier país del mundo cantamos la Internacional. Pilar aquí en España, yo allá en Brasil, Luis allá en Cuba, entonces todos nosotros cantamos para la gente que de repente no conoce. Entonces, bueno, ya un poco se le fue dando de lado a las ideas religiosas en sentido general. Y sucedió algo, mi padre enfermó de cáncer y yo me enfadé con Dios. Yo me enfadé mucho. ¿Amabas a tu papá mucho? Yo amaba mucho a mi padre, sigue siendo un ejemplo para mí, y no entendía eso, conjuntamente con la abrumadora propaganda que ella iba haciendo mayor acerca de que Dios no existe. Se empezó, recuerdo, con otras filosofías, el existencialismo, la cosa de Sartre, y otras filosofías. Simone de Beauvoir, Russell, en fin, este tipo de lectura, pues que me iba alejando. Es curioso porque no hace mucho estaba yo en la biblioteca del pastor de mi iglesia y me cae en las manos un libro cristiano que habla del existencialismo. Wow. Y me veo reflejada en el libro. A mí a partir de entonces me empezó a entrar una tristeza, y es que el existencialismo como filosofía es bueno. No, es que te deprime. Al contrario, te deprime muchísimo. Porque dependes tú de tú mismo. Todo es malo en el mundo. Sí, comienza a mirar la sociedad de una forma mala. La parte mala. Y entonces, como no tienes otra cosa de qué agarrarte, pues eres tú, tu existencia. Y empiezas a ver la existencia humana que es miserable por sí misma. Y ya a partir de ahí empieza pues un proceso en el cual aquella alegría de los primeros años de la revolución se va transformando en un poco de depresión. Influida por todo este tipo de filosofía. Pensé después encontrar en el marxismo una razón, una respuesta, algo que supliera la falta de Dios, y yo estudié marxismo, lo estudié a fondo. Yo pasé a una escuela que le llamaban Escuela Nacional de Instrucción Revolucionaria, donde estudié filosofía, economía política, historia de la filosofía, y bueno, todo es un enfoque marxista. Los alumnos que aprobaran esa escuela pues tendrían posibilidad de pasar a ser profesores de marxismo en la universidad. Y así es como yo entré en la universidad como profesora de marxismo. Interesante. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú trabajaste como catedrática o como catedrática de alto rango allí, de alto nivel, verdad? Sí, fui poco a poco. Yo empecé como profesora, explicando marxismo. Tuve discrepancias con los compañeros del departamento, porque bueno, yo fui marxista idealista. Hubo gente que se enroló en el marxismo porque era más fácil obtener un ascenso si tenías un título de una escuela de instrucción revolucionaria. Yo no. Yo dejé un trabajo muy bueno que yo tenía, que me acabé de graduar y me habían nombrado nada menos que directora jurídica de una empresa del Ministerio de Industria. Y yo dejé ese trabajo para irme. ¿Cerquita del Che? Sí.
Era ministro Che. Era ministro. Che Guevara era ministro de esa época. Mi hermano trabajaba muy cerca de él. Entonces yo dejé un sueldo bueno y un trabajo fijo para irme 9 meses de cada escuela, donde lo que me daba era un estipendio de 20 pesos. Y donde pasé una hambre tremenda porque ya no había que comer. Ya empezó mal la cosa. Y ya la cosa estaba, pero decía, todo sea porque en un futuro este país sea un país de igualdad, un país donde mis hijos crezcan libres y toda esa historia, ¿no? Eres una idealista como yo. Sí, muy idealista. Y después pude ver que no todo el mundo era tan feliz. Pero bueno, eso es poquito a poco. Yo siempre he tenido un defecto, que según mi pastor es un defecto. Yo siempre pienso que la gente es buena. En primer plan siempre tenemos que pensar así. Entonces, después me han dado muchos golpes, ¿no? Sí. Pero pienso que si me hubiera pasado la vida pensando que la gente es mala, pero me lo hubiera pasado muy mal. Claro. Hay gente buena y gente mala. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Ocupaste cargos políticos como representabas en estos cargos. ¿Cómo te desenvolvías en estos cargos políticos? Bueno, los cargos políticos fueron... ¿Y cómo te sentías, perdón? Los cargos políticos fueron acompañados de los cargos institucionales. Yo pienso que aunque yo le di la espalda a Dios, Él fue tan bueno conmigo que nunca me dejó. Aleluya. Y lo digo por lo siguiente, es muy difícil, son pocas las personas que pueden decir que se han realizado en su trabajo, que han disfrutado con su trabajo. Para mí, dar clases fue un descubrimiento maravilloso. En el departamento de filosofía estuve poco tiempo, no sé si llegó a 2 años, porque pues tuve discrepancias allí. Empecé a ver que se decía una cosa y se hacía otra. Es decir, lo mismo que mi mamá decía a los curas, que los curas, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pues yo esto muchas veces lo vi en esos compañeros. Y un día fui a donde estaba el rector y le dije, mire, rector, yo me quiero ir de la universidad, ¿no? Digo, sí, mire, ahora se están formando los tribunales revolucionarios y me han hablado para que me vaya con él. Y me dijo, dice, no, escógete en la universidad que es donde tú quieres estar. Pero tú eres una persona. Y entonces... No te querían soltar. No, él me dijo, no, porque tu trabajo es bueno. Y no queremos, yo no quiero que te vayas. Y entonces yo, con esa militancia, pedí irme a trabajar a la Facultad Obrero Campesino, que formaba parte en aquel momento de la Universidad de La Habana, y se daban unos cursos a los trabajadores para que pudieran ingresar en la universidad. A mí aquello me pareció hermoso. Lo es. Y trabajé allí yo fui muy feliz porque les impartí una asignatura que se llamaba Estudios Sociales, que tenía que ver con muchas cosas, tenía que ver con la historia del país, con la geografía, con un poco el ambiente político, y dar clase a aquella gente tan ávida de conocimiento, porque no es lo mismo el chico que pasó su bachillerato, que entró en la universidad, que el otro que no pudo estudiar y que está haciendo un esfuerzo para ver cómo llega. Aquel alumnado fue para mí, me enseñaron muchísimo. Y bueno, ahí pasé también como 3 años, hasta que el que era mi esposo lo mandaron de embajador a Portugal. Le hizo 5 años, trabajé 5 años. Ya cuando yo estaba en la Facultad Obrera, antes de salir de la universidad, ya me eligieron para ingresar en la Juventud Comunista. Y cuando trabajaba en la Facultad Obrera, pues hubo un proceso de selección para militantes del partido, que se hacían fundamentalmente a partir de la gente que trabajaba, y además de la gente que cumplía con otras actividades, de la miliciana. Yo pertenecía a los comités de defensa de la revolución, a los derechos cubanos. Y creo que todo en la vida tiene su parte buena y su parte mala. Yo soy una persona capaz, una capacidad de trabajo bastante amplia,
que mucha gente no lo entiende, es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Amén. Qué bonito. Sí, y eso lo quiero hacer para el Señor. Amén. Estoy tratando con toda mi alma de hacerlo. Aleluya. Amén. Aleluya. Yo quería volver un poquito en el tiempo, por volta del año de 52, 53, ¿no? Cuando Fidel se forma en la universidad y después el ataque al cuartel Moncada, 1953. Tú así que vivió más de cerca esto, ¿tú crees que Fidel ya era comunista o él se tornó después por las circunstancias? Porque así, al entender que no era, ¿no? No. Él nunca dijo que era comunista. Todavía incluso después de la revolución, él decía que la revolución era una revolución verde olivo, que no era una revolución roja. Porque bueno, en un principio la gente que tuvo un poco más de visión, la gente con ideas de derecha, los católicos, que era la religión dominante porque la gente de dinero era católica. Sí, esa es verdad. El hecho en Cuba especialmente fue así. Entonces empezaron a tildarlo de comunista, y yo recuerdo que yo tenía un amigo que un día estaba yo en la plaza de Gramonte de la universidad, frente a mi facultad, y dice: vamos, que te invito a la cafetería a tomarte una limonada con granadina, bien rojita, como a ti te gusta. Y digo, esto no es comunismo, esto no es nada de rojo. Yo como poco a poco este señor va introduciendo, de hecho va tomando toda una serie de decisiones que, sin decir que aquello era comunismo, nos iban llevando a pasos agigantados al comunismo. Estaba encubierto. Encubierto totalmente. Dicen que quien llevó el comunismo fue su hermano Raúl, ¿no? Que él que tuvo más contacto con los rusos, ¿no? Y él que profundizó y que fue llevando a Fidel las ideas, ¿no? Y llevando para este terreno también. Bueno, realmente Raúl pertenecía a las Juventudes Comunistas. Por otra parte estaba el Che, que también tenía sus ideas comunistas. El Che era mi ídolo. Yo también, yo tenía todos los libros, todo. Me encantaba, estaba enamorada todas las fotos, hasta la última biografía me que gustaba todo. Sí, no, además, a mí de Che me gustaba especialmente el hecho de su honestidad y sencillez. Eso sí. Sí, porque esa es la imagen que él siempre daba. Pero es que su vida era así. Yo tuve oportunidad de tener una compañera de trabajo que era muy amiga de la esposa. Y recuerdo que un día estábamos en una reunión y ella llevaba un paquetico. Y se me ocurre a mí preguntarle: ¿y ese es el paquetico? Dice: se lo llevo a la mujer del Chepa, es un jabón de lavar para que lave los pañales de la niña. Mientras el resto estaba ya cogiendo las mejores casas, los mejores barrios. O sea que él era humilde, Sí, él era humilde. Honesto, sí. Y cuando él iba a visitar las fábricas, que siempre se preparaba, y el administrador pues, y decía: esta es la comida que comen los obreros. No, le hemos preparado una comida especial. No, vamos a comer con los obreros. Qué bonito, ahí estaba. Eso, pero esa es la parte que conocíamos. Yo vine a conocer muchas cosas de la revolución aquí en España, increíblemente. Yo vivo hace 18 años aquí, y yo he conocido cosas de mi país que estaban, y que todavía están ocultas, encubiertas. Porque son 54 años. 54 años. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y, por ejemplo, yo recuerdo que cuando en primero o segundo año de la carrera se daba Derecho Constitucional. Y la cátedra de Derecho Constitucional la ocupaba un catedrático de toda la vida, el profesor Insisto. Y la gente, o sea, los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria y los dirigentes de la Juventud Rebelde, que fue la antecesora de la Juventud Comunista, pues a los revolucionarios nos venían y nos decían: no vayan a las clases en las fiestas, que lo que está atentando contra la revolución. Entonces yo no fui a las clases en las fiestas. En fiesta estaba diciendo, desde luego yo pude comprobar aquí, que las leyes que se estaban llevando a cabo
eran anticonstitucionales, de acuerdo con la Constitución en Cuba, pero además eran ilegales a la vista del derecho internacional. Amén. Así es. Entonces, yo, estudiante de Derecho, no conocía realmente lo que se hacía. Se podrán imaginar el resto de las personas. Y bueno, hasta que un buen día él aprovechó un momento muy patriótico. Los cubanos lo hemos perdido todo ese patriotismo que nos caracterizó. Cuba fue un país que luchó por su independencia 30 años, la guerra más larga de América Latina. Y nosotros vivíamos muy orgullosos de nuestros patriotas y todo aquello. Cuando se produjo la invasión de Bahía de Cochinos, pues para nosotros que nos invadieran, aunque eran cubanos, eran chicos cubanos, muchos de ellos eran compañeros míos de aula, y murieron. Eso fue en 1961, ¿no? En el 61. Bueno, pues él aprovechó ese momento de euforia en que todo el mundo estaba dispuesto, porque la propaganda era esto que viene son los americanos, que vienen a quitarnos todo, que vienen a acabar con el país, y bueno, yo me lo creí. Manipularon la verdad totalmente. Y manipularon yo después, al cabo de años, me di cuenta cómo manipularon la inocencia de mi generación, porque éramos gente muy joven, y por lo menos del grupo con el que yo estaba, éramos gente muy noble, éramos gente honesta, o sea, que no teníamos grandes pretensiones de subir ni nada por el estilo. Entonces, eso realmente es dolorosísimo. Yo quería te preguntar, en esta época, ¿hubo persecución contra el cristianismo? Te robé la pregunta. Estamos aquí para eso, pastor. Bueno, viene antes una pregunta, pero sí, por favor. Sí. No, hubo una persecución bastante grande contra los católicos y los líderes revolucionarios, pero más que por ser católicos, por ser líderes revolucionarios, porque nosotros también tenemos mártires de la revolución evangélicos, como es el caso de los hermanos Fran y Josué Páez. Sí, los dos. También evangélicos. Entonces, bueno, hubo muchos fusilados que murieron diciendo viva Cristo. Aleluya, Señor. Fueron muchos. Preciosos. La cantidad de fusilados en Cuba nadie es capaz de imaginarla, y nadie es capaz de imaginar que todavía se siguen fusilando. Qué terrible. Entonces, la iglesia bautista, que es la que estaba más cercana, porque tenía una tía que iba a la iglesia pentecostal, pero una tía abuela, y yo con quien más estaba era con mis tíos más cercanos. No fue perseguida, a ver, ¿cómo me explico? Una prima mía, mis tíos evangélicos, esa chica estudiosísima, con un expediente de primera. Ella quería estudiar medicina y se esforzó por sacar muy buenas notas para estudiar medicina. Y cuando se hizo la selección para los médicos, no la dejaron pues salir. Esa chica sigue siendo hoy una evangélica, una ángel Aleluya, bendito Rey de la gloria. Aleluya. ¿Cuándo y cómo, querida doctora, comenzó tu querer salir ya de ese engaño, de esa falsedad, de ese envolvimiento, aparente, ¿verdad? Pero que no era tal, no era tan real como realmente aparentaba. Sí. Mira, yo a mí me costó trabajo, porque ya te digo, yo fui revolucionaria por convicción. Y después yo dejé la filosofía marxista, yo lo que explicaba era derecho. Claro, tenía implicaciones políticas también, porque todo en Cuba tiene un matiz político. Todo. Y todo estaba manipulado políticamente. Pero yo a mediados de los años 80 me di cuenta que aquello era un desastre, y que el país iba a la ruina, que aquello no tenía marcha atrás,
Y empecé a cuestionarme muchas cosas. Pero, ¿de qué manera? Como flagelándome. ¿Te sentías culpable? Me sentía culpable. Y entonces, un sentimiento de culpabilidad tremendo, en un doble aspecto. Estoy haciendo cosas que no están bien, pero por otra parte estoy traicionando a la revolución. Hasta que un día mi hija, muy jovencita, pero muy clara en su mente, ella nunca estuvo de acuerdo con nada. Y me dijo, mami, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tú no estás engañando ni traicionando a nadie? Que es a ti a quien estás engañando y te han traicionado. Yo me quedé como si me abriera los ojos. Y ya a partir de ahí pues yo empecé a discrepar y a vivir una vida terrible para mí. Yo creo, sí. Unas luchas tremendas, ¿no? Con unas luchas internas tremendas, un poco me voy liberando de esas luchas internas y dándome cuenta que había estado en el bando equivocado, pero teniendo que aparentar que seguía en ese bando, porque de eso dependía mi trabajo y dependía el sostén en casa. O sea, mi hija vivía conmigo, su padre murió, yo tuvo que salir para adelante. Tenía unos tíos muy viejitos que fueron conmigo, una maravilla, y también los traje conmigo. Y yo no me podía dar. Además, varias veces en mi mente esbozó un pequeño discurso para el núcleo del partido, diciendo que estaba con esto, con aquello, con esto. Y después decía, me van a llevar preso. Ya, de hecho, yo estoy en una prisión. Esa es la pregunta que te quiero hacer ahora. Me van a llevar presa, de esto no se va a enterar nadie, porque allí... Sí, es todo oculto. Es todo oculto. Sí. Es la filosofía del silencio. Ahí todo el mundo calla la boca, nadie dice nada. Ahora es cuando más está realmente la gente comenzando a querer mostrar la cara real de lo que ha sido Cuba, siempre, ¿no? Con esas mujeres tremendas, vestidas de blanco, exactamente, vestidas de blanco, que protestan y dan a ver al mundo lo que realmente es Cuba, ¿no? Lo que realmente hay detrás de esa falsa apariencia. Entonces yo te quería preguntar si tú te sentiste perseguida o amenazada en algún momento por alguien cuando tú quisiste dejar aquello. No, gracias a Dios. Y voy a explicar por qué doy gracias a Dios. Yo recuerdo que ya en los años 90, que fue lo que se denominó el periodo especial, un eufemismo, porque realmente de especial aquello lo único que tuvo es que el hambre llegó a su máximo nivel. Yo estaba en un estado de depresión total y un día, me acuerdo que un día estaba nublado, salí de mi casa y vivía cerca del malecón. El malecón de La Habana, creo que casi todo el mundo oye hablar de él. Pues me fui para el muro del malecón, me puse los pies hacia el mar y me senté. Y después de muchos años, clamé a Dios. Gloria a Dios. Y dije, Dios mío, si lo que me queda a mí por vivir es esto, llévame. A partir de ahí empecé a orar. Gloria a Dios. Y ese día Dios me Aleluya. porque me empezó a abrir puertas. Me empezó a abrir puertas porque y yo llego aquí sin problemas aparentes. ¿Por qué? Porque ¿esa fue tu reconciliación con el Señor? Sí, un poco porque, bueno, imagínate, después de tantos años de marxismo, yo vuelvo a él, pero tampoco tenía nadie a mi lado que me dijera, oye, como he tenido la oportunidad aquí en España. Pero sí, ya yo empecé a orar, a clamar a Dios y Dios ayúdame, me ayuda a mi familia y sácame de esta. Y bueno, el caso fue que hubo un convenio. Yo daba clases en la Facultad de Derecho y como la asignatura que yo impartía, Derecho Económico, tenía que ver con economía, pues daba clases también en la Facultad de Economía. Y en la Facultad de Economía había un grupo de asesores españoles y pidieron a la Facultad de Derecho un programa
para hacer una especialidad en ciencias empresariales. Y entonces dentro de esa especialidad se va a dar un programa de Derecho Empresarial. Bueno, fueron a mi facultad, nos reunieron al departamento, todo el mundo dijo que aquello era imposible, porque para empezar no había bibliografía, ellos querían que se impartieran varias materias, mercantil, financiero, algo de laboral, en fin, era y todo el mundo dijo no. Y yo recuerdo que estaba mirando al cielo, era el atardecer, el cielo rojo y azul, y algo me dijo, levanta tu mano. Aleluya. y digo, yo voy a hacer ese programa. Y me pasé las vacaciones del año 94 preparando el programa con mucho trabajo, porque ya te digo, ni bibliografía ni nada. Luego me dijeron que lo impartiera, lo impartí, a los chicos les gustó, y un buen día que estaba yo en la casa con mi hija y mi tía, mi tío había fallecido, estábamos en el nirvana, en una cosa rara, porque uno, si ves al cubano es como un zombie. Cuando tú no tienes motivación, venimos así, y menos aún motivación espiritual, es muy difícil la existencia. Yo, después de ser cristiana, estaba en Cuba y me da una lástima horrible de mis compatriotas porque son zombies. Qué pena. Se mueven como flotando, no tienen rumbo por inercia. Y también no es también porque falta mucha información, porque solo hay una información en Cuba, ¿no? Una. La del Partido Comunista. Y la televisión y la prensa... Toda tomada por ellos. Toda sí. tomada por ellos. Yo estaba haciendo Joanny Sánchez, está en Brasil ahora ya. Ay, sí, hace 2-3 semanas que está allá, ¿no? Y tiene dado entrevista en los principales canales de televisión. Y toda a principio los comunistas brasileños estaban haciendo protesta contra ella, pero los tontos, la verdad, luego fueron entonces Joanny Sánchez andaba por las calles ya con escolta de 30, 40 policías, y realmente fue una bendición era salir de Brasil, porque en Brasil amamos Cuba, somos un país que amamos Cuba. Los españoles también. Sí, entonces ya a muchos años esto